Ahora sí, muchachos, ahora sí se vino uno de los mejores remakes, yo creo, de los que pudo haber hecho Capcom, muchachos. Y resulta, muchachos, de que Capcom anunció el remake del Resident Evil Code Verónica. Para mí, muchachos, este es una de las reliquias, uno de los clásicos de Resident Evil. Y en especial del Play 2, muchachos, porque este juego, era una belleza. Pero bueno, muchachos, vamos pues a ver este tráiler, que aquí vinimos fue a hablar, aquí vinimos fue a observar esta belleza. Vamos a darle. Vamos, 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 vamos. Oye, ¿esto qué, hombre? Bueno, eso tiene pinta de ser en París por las calles. Muchachos, ¿soy yo o este inicio no tiene nada que ver con un Resident Evil? O sea, parece de todo menos un Resident Evil, la verdad. Pero bueno, muchachos, aquí hay que disfrutar, no todo es terror. A ver, a ver. Oui? Qui est-ce? So, you're the American who called earlier. The sister of the man on the third floor. Ah, welcome to Paris. It's so nice A to meet París. you. It's freezing. Come in. Come in. We don't want you to catch a cold. I hate to say it, but your brother is, well, quite odd. Ve, pero esta zona no existe en el juego original. O sea, además que añadieron un epílogo nuevo que parece ser. Parece. Mais quelle pagaille! He's made such a mess again. Think, I just cleaned it up a week ago. It's like a boulder rolled through here. Huh? Ella, esa vieja que, hombre. Full biscuit. Apenas esta vieja sea el jefe final, ¿se imaginan? He won't notice if we help ourselves. Oh, I'm so sorry. It must be the maintenance man from this morning. Muchachos, pero la verdad se ve bastante bien. Y lo mejor de todo es que esto no es una cinemática creada por Capcom, esto es gameplay. Entonces, para que vean, muchachos, lo bien que se ve. Y me imagino que eso solamente son las fases de prueba. Porque no creo que ya tengan el juego terminado. Si no, entonces no tendría sentido lanzarlo en el 2027. Bueno, ahí notamos que claramente el personaje este es Claire. Por la chaqueta roja. Que es algo muy característico de ese personaje, el color rojo. Aunque también es muy característico de Ada, pero... Muchachos, yo prefiero a Claire, la verdad. Apenas aquí me tienen un screamer. Ah, bueno, no pasó nada. Uy, hombre. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, estas zonas de verdad no las reconozco. Deben de ser en la isla en donde se inicia el juego. Uy, muchachos, qué emoción, qué emoción. A ver, yo veo una cosa, muchachos. Me imagino que esta es la cárcel del inicio del juego. No sé si los que de pronto ya jugaron a Resident Evil Code Verónica saben que el inicio del juego iniciamos como en una cárcel. Muy posiblemente yo creo que esta es la cárcel del inicio del juego. Creo, no estoy seguro. Uf, estas son las armas de Steve. A ver. Claro, estas son las armas de Steve. Del personaje ese que estaba enamorado de Claire. Que yo me acuerdo que cuando él se muere, nos la deja a nosotros. Creo que es así. Espero no quedar como un bobo diciendo cosas que no son. Ah, este es, ¿cómo es que se llama? Alex Wesker, no, creo que era, ¿no? Bueno, ese no sé quién es. Don't move. Uy, este es Hank, ¿cierto? Claro.
Claro, muchachos, este es Hank. Ve aquí con la máscara de gas. Algo típico de Hank. Uy, muchachos, pero vean cómo se ve aquí Claire. Para hacer un montón de píxeles, uy, Dios mío. Se ve espectacular, la verdad. Hermosa, hermosa se ve. Pero lo que sí noto, muchachos, mucho es que los ojos como que están muy, muy azules. Pero por lo menos respetaron el modelo o mejor dicho, el diseño de Claire del Resident Evil 2 Remake. O sea, es prácticamente la misma modelo que se prestó para darle pues el concepto artístico a ese personaje en la... No temo a Claire Redfield, pero qué pinta Hank aquí. Uy, mira esa belleza, muchachos. Uy, es que mira esos gráficos. Se le nota hasta las venas de los ojos, ¿sí ven, muchachos? Uf, este juego, uy, Dios mío, muchachos. No tengo palabras para describir esta belleza. Vea, se notan los poros, las venas de los ojos. Aquí tenemos a Hank, que no sé Hank qué está haciendo ahí, porque que yo recuerde, Hank nunca salió en el Code Verónica. O a lo mejor sí, pero ni me acuerdo. Verónica, uff. Y ojito, ya no es Code Verónica, es Verónica solo. Claro, muchachos, vean, es igualita a la Claire de Resident Evil 2 Remake. O sea que sí respetaron el diseño y no metieron a otra cara para crear a Claire. Pero como digo, muchachos, siento que los ojos como que sí tienen mucho, mucho azul. No son como los del remake del 2 que sí eran como un poquito más oscuros, pero igual, muchachos. Está preciosa la esposa de Leon. Uf. Uy, muchachos, qué belleza. Pero que, uy, no, esperar hasta el 2027 para jugar esta joya. Pero bueno, como dicen por ahí, muchachos, lo bueno tarda en llegar. Bueno, prácticamente va a salir para todas las consolas, para Play, para Xbox, para Steam, obviamente, y para la Switch. Me imagino que la Switch sí va a bajar muchísimo lo que es la calidad. Pues claramente, muchachos, porque la Switch no es que tenga una tarjeta dedicada al gaming. Uy, muchachos, pero la verdad Uy, tengo muchísimas ganas ya de jugar esta belleza, la verdad. O sea, tenemos que esperar unos cuantos meses más. Pero yo creo que va a valer la pena, la verdad. De igual forma, muchachos, pues vamos a estar pendientes en estas semanas o en estos meses para ver Capcom que nos lanza de pronto algún otro tráiler. Ojalá que en este sí saquen una demo, porque lo que fue Requiem no sacaron demos. Esperemos que en este sí saquen. Así sea una demo de 15 minutos y mucho, pero ojalá saquen una demo. Pero saben que mucho es algo que sí. A ver, por ejemplo aquí y también al inicio, o sea, aquí y al inicio, o sea, por ejemplo aquí. A ver, ¿dónde? Bueno, ya sabemos que esto es gameplay. Pero mi pregunta es la siguiente, muchachos, ¿será que aquí también van a implementar la misma mecánica de cámaras que el Resident Evil Requiem? O sea, es decir, que van a implementar tanto primera como tercera persona. Si es así, pues yo la verdad por lo personal, muchachos, yo jugaría 100% en tercera persona, porque yo siento que la tercera persona pues es como la esencia del Resident Evil, porque cuando yo jugué por primera vez el Resident Evil 7, que fue el primer Resident Evil en primera persona, yo pensé que estaba jugando un Outlast, muchachos, la verdad. Pero si eso prácticamente, yo creo que sí, yo creo que va, pero a ver, ¿ese quién es? Ese será Steve. O este es Chris Redfield de joven. Porque yo creo que va a ser la primera vez que vamos a ver a Chris de joven así en remake. Aunque ¿saben qué pienso? Yo creo que este es Steve. De pronto para los que no han jugado el Code Verónica no van a saber de quién hablo, pero era un buen personaje de este juego.
pero yo creo que sí, muy posiblemente este es Steve. Bueno, este me imagino que es Alex Wesker, creo. Aquí esta es la isla de la prisión, que es donde en el juego original es donde empieza el juego, pues en donde empezamos la historia, que empezamos directamente en una cárcel, en una celda. Pero viendo esta cinemática, muchachos, yo creo que este es como un epílogo nuevo que implementaron al remake. O si no, entonces no entendería eso a qué se debe. Uy, pero vamos a ver las pistolitas del Steve. Vea, uy, qué es esta belleza, muchachos. Uf, esas pistolas de oro con esos grabados. Uy, muchachos, la verdad es que ya quiero que sea 2027. O al menos ya quiero que saquen otro tráiler a ver si nos enseñan un poquito más. Así sea gameplay por lo menos de, ¿qué? Un minuto. Porque pues tampoco la idea es que nos spoilemos de todo. Pero bueno, muchachos, ahora sí. Es que mira esos gráficos, muchachos. Vea las venas, los poros. Excelente, excelente. Sí, como le digo, muchachos, lo que toca Capcom lo hace una obra de arte. Y no es porque yo sea fan de la saga. O sea, sí soy fan de Resident Evil, pero muchachos, para nadie es un secreto de que los juegos de Capcom son una belleza. Pero bueno, muchachos, yo creo que ya hemos hablado ya lo suficiente. La verdad quería pues hacer este mini videito para reaccionar a este remake, a este tráiler, el cual pues anunciaron en el Summer Game Fest, creo que se llama, es que siempre se me olvida el nombre de este evento. Pero aunque creo, muchachos, que muy posiblemente lo que es en los GOTY, en los Game Awards, sí van a mostrar más del Code Verónica. Estoy 100% seguro de eso. Pero bueno, muchachos, ahora sí, sin nada más que decir, espero que les haya gustado este mini videito. Les agradecería mucho que dejaran su like, que comentaran qué tal les pareció este remake, si lo desean mucho como yo, o si como tal no piensan que este juego merezca un remake. Porque por lo general, en mi opinión, sí lo merece, porque es que este juego salió hace como 25, 26 años por ahí. Pero bueno, muchachos, ya ahora sí, pues ya haber dicho todo, pues nos estaremos viendo en un próximo videito. Muchas gracias por haber visto el video conmigo y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.